Hola, te habla Enrique Herrera Silla, soy abogado especialista en temas inmobiliarios y soy asesor inmobiliario también. Voy a hablarte mis reflexiones sobre la importancia que tiene el documento de reserva, el llamado documento de reserva, que muchísimos asesores inmobiliarios no le dan la importancia debida, pretenden hacer una especie de recibo sin que este primer documento se le dé la debida importancia y el debido contenido. Generalmente la mayoría de los asesores lo que hacen es una reserva, allí generalmente cobran el monto de su comisión y luego establecen una fecha para el llamado documento de promesa bilateral de compraventa o de opción de compraventa. Yo esto lo considero un error. Muchas personas dicen que no están de acuerdo conmigo, pero yo sostengo que yo no puedo iniciar ninguna negociación sin saber exactamente o tratar de buscar la realidad de cuál va a ser la ruta total de la negociación, sobre todo cuando estamos en presencia de la compra-venta de inmuebles donde hay dinero de por medio de envergadura, miles de dólares involucrados y muchas emociones allí, y además una negociación trascendente, es el desprendimiento de la propiedad de un inmueble o la adquisición de un inmueble. Tanto para el que vende como para el que compra son momentos trascendentes, al igual que cuando una persona se casa, es bautizada, se divorcia, es lo mismo. Es lo mismo. Aún inclusive que se trate de mercado primario, es igual. Es un negocio trascendente que queda para la historia de la persona, tanto para el que compra como para el que vende. Entonces, observo que se hace una simple reserva donde se identifica el inmueble, se identifican las partes, se deja constancia de que se recibe un dinero de reserva imputado al precio de venta y que, bueno, se podrá, en el mejor de los casos, se establece una fecha para firmar la promesa bilateral, sin más nada. Muchas veces ni siquiera se penaliza esa entrega. Vaya error, vaya error. ¿Por qué? Porque pueden suceder muchas cosas y dejamos a la merced de la buena fe, de la buena intención o de la fortaleza emocional que tenga cada una de las partes el destino de la negociación. Y eso no puede ser. Yo puedo ir a una negociación confiando, pero no puedo ir única y exclusivamente confiando. Tengo que ir respaldado por un documento que diga qué debo hacer, cómo debo hacer, en qué momento debo hacer, cómo debo cumplir mis obligaciones. Yo sostengo que las reservas deben tener un contenido que, independientemente que se repita luego en la promesa bilateral, tienen que ser indicadas allí. Por ejemplo, voy a decir, identificación de las partes, bueno, eso todo el mundo lo hace. Identificación del inmueble, esto todo el mundo lo hace. El precio de venta, esto también generalmente se coloca. El monto de la reserva también se coloca. Debe indicarse qué sucede si hay un incumplimiento ya inicial para la firma de la promesa bilateral de compraventa, que ya es una primera expectativa. Debe de decirse en qué momento se va a firmar la promesa bilateral de compraventa. Debe indicarse la forma que va a llevarse a cabo el pago, debe indicarlo la reserva. Eso no puede ser nada más que para la promesa bilateral, independientemente que luego en la promesa bilateral se reciba otra cantidad de dinero. Esa reserva debe indicar que va a haber una promesa bilateral, que se va a recibir allí otra cantidad de dinero. Y además debe decir cómo van a ser los pagos, si hay pagos, y si son solamente un pago nada más en la promesa bilateral, cuándo se hará el segundo pago o el tercer pago, si es luego inclusive de que se haya presentado el documento en el registro y antes de la firma del mismo documento. ¿Quién se va a encargar de la redacción? No es que solamente se diga quién va a encargarse de cubrir los gastos de la redacción, sino quién se va a encargar de la redacción. Recordemos que ahí hay un grave error también, se cometen graves errores. Mucha gente cree que porque se le delegue o se le diga al comprador que es quien se encargue o se debe encargar de los gastos de la redacción del documento, es la obligación de él hacerlo. Pues no, la obligación es del propietario, aun cuando el comprador sea quien deba pagarlos. Por ejemplo, ese detalle. Luego, tienen que especificarse momentos, cuándo se va a presentar el documento de registro, qué sucede si el apartamento está ocupado, qué sucede si va a haber, si hay un inventario, colocar ese inventario, colocar las coordenadas de los pagos, es decir,
la identificación de las cuentas bancarias de una vez allí, colocar las formas de notificación que haya entre cada una de las partes, colocarlas allí. Generalmente yo recomiendo un correo electrónico, a la dirección de un correo electrónico. Eso es muy interesante. No es solo la única manera, pero es suficiente para que hayan allí las comunicaciones formales. En fin, la reserva tiene que ser un documento nutrido, que diga la ruta de la negociación. No solo puedes dejar eso a la promesa bilateral de compraventa o a que esa persona yo la conozco, es más buena gente que nadie, o yo también soy un excelente asesor inmobiliario, o estoy trabajando con tal o cual franquicia y me confío. No. La ruta debe ser indicada en la reserva, créanlo. Porque si no, dejamos entonces a merced, repito, de que una persona sea mejor o peor cumplida, que yo tenga que estar detrás de esa persona diciéndole lo que debe o no debe hacer, que yo esté a merced de lo que le guste o no le guste a esa persona, que yo le diga, a lo mejor una negociación se va al traste porque a lo mejor a la persona no le gusta que yo la llame o que le notifique que debe hacer tal o cual cosa o recordárselo. Si eso está escrito en la reserva, se evitan todas estas emociones negativas. También entender que hay que asumir algunos aspectos legales. En la reserva no puede ser nunca la penalización. Nunca puede ser más del 10% del precio de venta si se trata de inmuebles destinados a vivienda. Hay una resolución, la resolución 11 del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que lo establece. En fin, detallar la reserva. La reserva debe ser el documento fundamental que nos dé toda la ruta de la negociación. Esto no lo hace la gran mayoría de los asesores inmobiliarios y allí se inician los problemas. La mayoría de los problemas se inician por no tener una reserva debidamente fortalecida, debidamente detallada y explicativa. Hablo para ti, Enrique Herrera Silla, soy asesor inmobiliario. Si te gustó este comentario, pues puedes seguirme, visitar mi cuenta en Twitter, @minutolegal, mi cuenta en Instagram, @Enrique Herrera Silla. Vas a saber de este y de otros comentarios. Visita mi canal YouTube, puedes suscribirte, Enrique Herrera Silla. Mi canal Facebook, facebook.com/Enrique Herrera Bienes Raíces. Hasta un nuevo comentario.